En la época después del Segundo Renacimiento comenzó la batalla contra las máquinas. La humanidad había perdido rápidamente la ventaja y en una medida desesperada por privar a las máquinas de la luz solar, bombardearon el cielo convirtiéndolo en una eterna tormenta gris. Como contraataque, las máquinas capturaron a la mayoría de los humanos. Unos pocos fueron forzados a sobrevivir en el subsuelo y formar una rebelión contra la hegemonía robótica. Las máquinas se valen de medios complejísimos para mantener el dominio. Inducen un sueño prolongado en los prisioneros mediante una inteligencia artificial cuyo mecanismo de control comprende una simulación tan compleja de la realidad que es indistinguible de la misma, sincronizando la simulación con los cerebros del grueso de la humanidad comunicándose a nivel neuronal, un despliegue impresionante de recursos y agentes Smith, balazos, Cadillacs destruidos en persecuciones, kung fu, metralletas, helicópteros y el surgimiento de un mesías que desconectará a todos de la mentira que es la Matrix porque viven engañados para ser usados como baterías. Un momento, ¿no es mucho pedo? ¿No es muy complejo todo esto solamente porque las máquinas necesitaban pilas? En este espacio intentaremos aclarar esta y otras cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Bienvenidos a una cápsula tecnológica con fines de divulgación y puramente académicos. Mi nombre es Eric Riederstrom y he decidido titular esta cápsula Pensamientos sobre máquinas que piensan. El vehículo más común con el que se nos presenta el concepto de inteligencia artificial es, como ya vimos, la ciencia ficción y el entretenimiento, con este ejemplo de Matrix. En el día a día también usamos herramientas de inteligencia artificial sin siquiera darnos cuenta, como filtros de Snapchat, Instagram, cámaras inteligentes que toman la fotografía cuando sonreímos y hasta apps de realidad aumentada para bailar en TikTok. Sin embargo, son pocas las veces que nos detenemos a pensar acerca de los mecanismos que permiten reconocer expresiones faciales o delimitar patrones en los rostros. ¿Cómo funcionan los programas de computadora que hacen posible eso? Y si respondemos que el mecanismo es la inteligencia artificial, tendremos entonces que apelar a la pregunta ineludible de si pueden pensar las máquinas. ¿Pueden pensar las máquinas? Esta es una cuestión elusiva porque el primer reto al intentar definir el concepto de inteligencia artificial es la limitante de no haber llegado a un consenso siquiera sobre la definición de inteligencia no artificial. Ciertamente los humanos somos inteligentes, nos explicamos el mundo exterior mediante muchas herramientas de raciocinio, desarrollamos tecnología con base en avances científicos que a su vez nacen de la observación del entorno, resolvemos problemas cotidianos y problemas de importancia fundamental en la explicación de la estructura y funcionamiento del universo. Habiendo considerado todas estas complejidades de pensamiento humano, tampoco podemos desestimar la capacidad animal de depredar, de no ser depredados, funciones motrices y de coordinación muy avanzadas, movimientos instintivos, reflexivos, convivencia en manadas, e incluso en el caso de los animales más avanzados cerebralmente, el uso de herramientas básicas como ramas para comer hormigas, como los orangutanes, o piedras para abrir ostras, como las nutrias. La definición última de inteligencia, ya lo dije, es elusiva y multifactorial. Sin embargo, podemos apelar a una definición básica, pues de la manera que nos la da Wikipedia. Y es la siguiente: la inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas. En términos más generales se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Desde este punto, definiendo la inteligencia, ya empezamos a tener problemas para definir la inteligencia artificial, dado que uno de los rubros que se nos pide cubrir es el conocimiento emocional. Y hablando de inteligencia artificial, no estamos ni cerca de emular o de generar una emoción en un algoritmo.
Y bueno, el primer intento de definición de la inteligencia artificial, a partir de la siempre inconclusa definición de inteligencia no artificial, fue emprendido por el matemático Alan Turing por allá del año 1950, cuando publicó un famoso trabajo titulado Computing Machinery and Intelligence. Es una piedra angular, es una biblia de la disciplina, en donde se plantea que la inteligencia de una máquina puede ser abordada desde su similitud con la inteligencia humana. Para ello, propuso la aún vigente prueba de Turing, es muy famosa. Una máquina que sea capaz de aprobar dicha prueba deberá tener al menos las siguientes características: reconocimiento del lenguaje natural, razonamiento, aprendizaje y representación del conocimiento. Vamos a intentar aproximarnos a cada uno de estos puntos y ver qué es lo que cuáles son los obstáculos que enfrentamos en cada uno de estos rubros. En tiempos recientes se han creado plataformas de impulso a la creación de máquinas que cada vez se acercan más al cumplimiento integral de estos puntos, en pos de crear una inteligencia artificial que cumpla cabalmente con las acotaciones propuestas por Turing. La más famosa de estas plataformas de competición es el premio Loebner, fundado también por ahí del 1990. Con el constante avance en la creación de inteligencias artificiales cada vez más articuladas, se exploran los límites de esta tecnología, y esta competición, el premio Loebner, es una de las plataformas donde se ha tenido el mayor avance en la disciplina año con año, y en donde hemos tenido los ejemplos más claros de algo que semeja a una inteligencia artificial capaz de pasar la prueba de Turing. La capacidad de procesamiento acelerada de los dispositivos electrónicos es exponencialmente más ágil en cuestiones aritméticas que un cerebro humano, pero la complejidad de la percepción del mundo exterior exige mucho más que un procesamiento excedido en capacidades para su correcta interpretación. La capacidad de relacionar información extrapolando conocimiento de diferentes fuentes es una característica del pensamiento humano, que supera en capacidades al simple efecto acumulativo de información binaria. El lenguaje, simbolismos, extrapolaciones y demás complejidades suponen solo uno de muchos retos para la inteligencia artificial cuando se trata del reconocimiento del lenguaje natural. En el rubro del razonamiento también existen limitantes y retos como la extrapolación de información proveniente de diferentes fuentes y la aplicación de un conocimiento aprendido a la resolución de un problema nuevo y que sea diferente a aquel que originó el aprendizaje. En cuanto se refiere a aprendizaje, debemos tomar en cuenta que los sesgos de aprendizaje y la elección, depuración y filtrado de la información a partir de la cual se emprenderá dicho aprendizaje. Finalmente, la capacidad de representación del conocimiento plantea el reto de lograr un nivel de abstracción que incluso en sus formas más básicas constituye un reto para la inteligencia artificial. Estamos pidiendo una inteligencia artificial que imagine el concepto de árbol, que cada vez que yo le hablo del concepto de libro pueda apelar a ese libro de una manera abstracta, no de una manera no consultando una base de datos, no apelando a una operación aritmética en la que realice una comparación con una base de datos preexistente. Estamos pidiéndole a una inteligencia artificial que cree su propia abstracción de árbol, de atardecer, de libro, de suma, de aritmética, y que esas abstracciones las aplique para representar conocimiento, para abstraer conocimiento, y a partir de esas abstracciones genere concatenaciones de conceptos más complejos que le ayuden a explicar el entorno, que le ayuden a explicar el mundo. Y bueno, debido a la naturaleza sintética de los dispositivos electrónicos, su capacidad de procesamiento es poderosa cuando se trata de la realización iterativa de operaciones matemáticas, es decir, operaciones matemáticas repetitivas. Es muchísimas veces más poderosa un dispositivo electrónico de silicón que el cerebro humano. Sin embargo, tienen la limitación intrínseca
del lenguaje matemático en el que se fundamenta su funcionamiento. Cualquier lenguaje matemático, incluido el nuestro, o el binario, hexadecimal, octal, tienen una estructura fija de guarismos. Un guarismo es el 0 o el 1, en fin, los bloques básicos que componen nuestro lenguaje matemático, a los que apela en cada una de sus iteraciones e intentos de procesamiento de un problema o de una pieza de información que le estamos pidiendo que procese. Ese es el primer aspecto limitante en el desarrollo autónomo de una inteligencia artificial. Los bloques constitutivos de la herramienta de razonamiento siempre van a ser inamovibles. Esta condición no es cierta en el escenario del pensamiento humano, ya que el cerebro humano es capaz de modificar el basamento mismo de su razonamiento e incluir nuevos guarismos en forma de abstracciones complejas e incluirlas al procesamiento mejorado de un problema o pieza de información. Eso también es en el caso más óptimo, en el que el cerebro humano no sea necio ante el aprendizaje, pero sabemos que el cerebro humano tiene esta capacidad. Tal vez nos hace falta potencializar esta capacidad, pero ciertamente existe. El esfuerzo humano por lograr máquinas cada vez más inteligentes ha llevado a universidades, laboratorios y departamentos de defensa alrededor del mundo a impulsar e incentivar la creación de inteligencias cada vez más complejas y articuladas. Aquí voy a hablar de un libro muy interesante del autor Sean Gerish, quien es un ingeniero de software para compañías como Google, y es un autor que ha dedicado buena parte de su carrera literaria a documentar el avance de la inteligencia artificial en las aulas y laboratorios universitarios, privados y de defensa. El libro se llama How Smart Machines Think, cómo piensan las máquinas inteligentes, y encontramos un relato detallado de las competencias a nivel universitario, al menos auspiciadas por incluso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, este famoso departamento DARPA, para lograr la construcción y operación de vehículos autónomos capaces de transitar de manera segura una ruta establecida previamente por un jurado de académicos que otorgarán puntuaciones a la eficacia, rapidez e inventiva con la que cada una de estas creaciones resuelve el problema planteado. En el libro se puede apreciar un crecimiento exacerbado de la capacidad de los vehículos año con año. En cada edición de esta competencia, llevada a cabo en el desierto de Arizona, desfilan vehículos cada vez más complejos y cuyos cerebros y procesadores centrales son cada vez más capaces de interpolar información proveniente de un largo listado de sensores que van desde el GPS, cámaras de visión natural, cámaras de visión nocturna, cámaras de visión térmica, sensores de proximidad, acelerómetros, brújulas digitales, etc. Esto muestra del desarrollo acelerado de la capacidad artificial para procesar información cada vez más compleja y de modos cada vez más creativos. Ante el panorama planteado, y con la conciencia de que las máquinas inteligentes cada día toman más participación en aspectos como la navegación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, toma de decisiones en tiempo real en mercados bursátiles, procesamiento digital de imágenes, visión artificial inteligente, manejo de enormes bases de datos no estructuradas, gestión de redes de telecomunicaciones y hasta el desempeño de labores de oficina y labores de archivo muerto. Dado todo esto, es importante acotar entonces los posibles alcances de la inteligencia artificial y sus implicaciones en nuestra vida, tanto de manera laboral, académica, cotidiana y yo me atrevería a decir jurisprudencial. Hay que tener una jurisprudencia de la inteligencia artificial acerca de lo cual no se tiene nada hoy en día. Si bien las máquinas y la inteligencia artificial han penetrado y tomado un papel importantísimo en el desarrollo de la civilización, su impacto debe ser comprendido sin las exacerbaciones características de la ciencia ficción y con un criterio que dimensione correctamente incluso los detalles en materia de jurisprudencia que surgen de la inclusión de la inteligencia artificial en las labores humanas. El estado actual del desarrollo de la inteligencia es tal
que a partir de un procesamiento aritmético acelerado se pueden llevar a cabo tareas muy complejas como el reconocimiento de patrones y rostros en imágenes en tiempo real de una manera mucho más eficiente que el humano con la mejor memoria orgánica posible. Esta capacidad exponencial de procesamiento aritmético tiene que ser reconocida como un aspecto avanzado de inteligencia. Sin embargo, esta enorme capacidad de procesamiento aritmético no conlleva una capacidad de extrapolar fuentes de información y aplicar las habilidades superhumanas de resolución de una tarea a otra. Vamos a dar un ejemplo. Hace ya más de 2 décadas, una inteligencia artificial llamada Deep Blue de IBM, de la marca IBM, venció a Garry Kasparov en el juego de ajedrez. Muy recientemente, otra inteligencia artificial llamada AlphaGo venció al campeón mundial humano llamado Lee Sedong en este juego, que es muchas veces más complejo que el ajedrez en cuanto a posicionamiento de las piezas en el tablero refiere. Sin embargo, aquí hay un aspecto que debemos tomar muy en cuenta. Deep Blue venció a Garry Kasparov, AlphaGo venció a Lee Sedong en juegos que son sumamente complejos. Las posiciones en el tablero de ajedrez son muchas veces más que las partículas en el universo, que el número de partículas en el universo. Y las posibilidades los posibles escenarios de posicionamiento en el tablero de Go son muchas veces mayores al número de partículas en el universo. Estamos hablando de dos juegos de complejidad muy muy grandes. Son los juegos más complejos que juega la humanidad desde hace siglos. Y llegamos al punto de la civilización en el que una inteligencia artificial ha vencido a nuestros campeones humanos. Sin embargo, aquí antes de que pasemos al pasmo y antes de que pasemos a la alarma y a pensar que nos va a consumir la Matrix y vamos a terminar dominados por máquinas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando Garry Kasparov se paró del tablero, derrotado y probablemente triste, desconcertado, se dio la vuelta, probablemente salió de la sede en donde se llevó a cabo el evento y se subió a su auto y lo condujo. Y regresó a su casa probablemente sin siquiera prestar atención a los movimientos que hacía al conducir su auto, para poder llegar a casa a lamentarse de su derrota. Conducir un auto es una tarea sumamente compleja en la que muchas veces ni siquiera prestamos atención. Muchas veces lo hacemos de manera mecánica, automática. Ya no prestamos atención a ello. Sin embargo, es una tarea sumamente compleja. Y no podría pedirse a Deep Blue, a esta inteligencia artificial que lo acababa de derrotar hace unos minutos en la disciplina del ajedrez, que igualmente se hiciera cargo de la conducción de un vehículo. No puede extrapolar todo el entrenamiento, todo el conocimiento y todas las habilidades de resolución que aplicó en el ajedrez, que además de todo son fuerza bruta, en el caso de Deep Blue, no las puede extrapolar a otra tarea compleja como sería conducir un auto. Hagamos otra analogía. Podemos entrenar un brazo robótico con sensores muy muy sensibles y con una inteligencia artificial que le permita dimensionar la fuerza de respuesta con la que debe blandir una paleta de ping pong, y lo podemos entrenar al grado de que venza al campeón mundial de ping pong. Y en este caso ya no solamente tenemos un algoritmo que elabora jugadas complejas, sino también tenemos
la asociación de esta complejidad, la asociación de esta toma de decisiones a movimientos complejos, con un actuador, con un pistón hidráulico que va a hacer que se mueva una paleta, y esta paleta va a aplicar la fuerza suficiente para responder a un tiro de ping pong y ganarle al campeón mundial de ping pong. El campeón mundial de ping pong va a hacer lo mismo. Una vez derrotado se va a dar la vuelta, se va a subir a su auto y va a conducir. Y el robot, con toda esa inteligencia artificial que ya significa movimientos mecánicos, movimientos en un espacio tridimensional, no es tampoco capaz de extrapolar todo ese conocimiento y todas esas habilidades a la conducción de un vehículo, a la realización de otra tarea compleja, siendo que ya tenemos un entrenamiento en movimientos en un espacio tridimensional. Aún así no se le puede pedir que realice esta labor. Esa es una de las grandes diferencias de la inteligencia artificial, de la capacidad de inteligencia artificial respecto de el desempeño de labores complejas por parte de un humano. Un humano se puede dar la vuelta y puede hacer muchas tareas complejas una tras otra. Puede jugar ajedrez, puede conducir un auto, puede entender de astronomía, y después puede cocinar, y después tal vez haga ejercicio, y todo eso va a tener implicaciones de inteligencia que exigen que su cerebro no solamente sea un gran cúmulo de conocimiento, sino que sepa extrapolar y que pueda llevar el conocimiento de una disciplina a la mejora de otra actividad compleja. Quizá el estado actual de la inteligencia artificial podría avanzar de manera muy significativa si las matemáticas en las que se fundamenta la programación de las máquinas fueran más descriptivas respecto del mundo que se pretende enseñarles. Los humanos comprendemos el mundo de manera causal, no de manera correlacional, como nuestras matemáticas, como son nuestras matemáticas. Si a un bebé le hacemos el experimento de causalidad de una pelota que recibe un impulso, el bebé sabe instintivamente que la pelota se moverá, y si obstruimos el camino de la pelota, el bebé sabe instintivamente que la pelota se va a detener, cumpliendo las leyes de Newton, la ley de la inercia de Newton. Esto viene impreso en nuestros cerebros de una manera casi innata. Este experimento fue llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está descrito en un libro muy interesante de un autor llamado Dan Ariely, que se llama Predictably Irrational. Y este experimento nos lleva a entender que nuestra mente, de manera natural, está predispuesta para entender la causalidad del mundo. Y es así porque evolucionamos, nuestra mente evolucionó a través de millones de años en un ambiente causal. Es decir, si un prehomínido que vivía en las copas de los árboles perdía el equilibrio, se caería. La causalidad la llevamos impresa en nuestra mente, tal que las leyes de Newton las podemos comprender de manera innata, sin siquiera comprender el lenguaje matemático que las describe. Una máquina no es así. Para que una máquina comprenda las leyes de Newton, tenemos que explicarle y tenemos que entrenarle con las ecuaciones que describen este movimiento, y enseñarle a dimensionar que cuando una pelota recibe un impulso, ese impulso o la distancia que recorra será proporcional al impulso que recibe. Para entrenar a una máquina en estos menesteres utilizamos lenguaje matemático, pero nuestro lenguaje matemático es de naturaleza correlacional, no causal. Es decir, una ecuación matemática
y en el lenguaje binario utilizado para describir los procesos y fenómenos de nuestro entorno no se incluye de manera intrínseca la relación entre las causas de un fenómeno y sus consecuencias. Un avance en la notación matemática que incluyera de manera natural e intrínseca esta causalidad omnipresente en el mundo podría significar un avance exponencial en el lenguaje de las máquinas que programemos con dicho lenguaje matemático. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Vamos a tomar una ecuación muy simple. Vamos a tomar la ley de Hooke. Este ejemplo lo he tomado yo de un libro escrito por el ganador del premio Turing, creo que del 2013 o 2014. Es un autor, un matemático llamado Judea Pearl, y el libro es titulado The Book of Why, el libro del por qué. En realidad es un libro interesantísimo y en él desarrolla justamente la necesidad de un lenguaje causal que nos permita hablarle a las máquinas de manera basamental con la causalidad que caracteriza el mundo y permitirles a las máquinas tener el mismo instinto intrínseco del bebé que reconoce el impulso en la bola, incluso cuando no se le ha enseñado la tercera ley de Newton. El bebé tiene meses de nacido, sin embargo sabe discernir que si se le empuja, él va a tambalearse, y si se cae y se le detiene, se evitará un golpe, ¿no? Se evitará un accidente. Bien, tomemos la ley de Hooke para explicar esto. La ley de Hooke es una ecuación muy sencilla que nos involucra dos magnitudes, la fuerza y la distancia, que se relacionan mediante una constante de proporcionalidad. La forma coloquial en la que conocemos esta ley de Hooke en las aulas es F igual a X por K, en donde K es nuestra constante de proporcionalidad, X es una distancia y F es una fuerza. Vamos a desmenuzarla. Esta ecuación nos sirve para describir el fenómeno del desplazamiento de un resorte debido a la aplicación de una fuerza, es decir, qué tanto se elonga o se comprime un resorte debido a la aplicación de una fuerza. Sin embargo, se puede aplicar de la misma manera al fenómeno inverso. La distancia que recorrerá o si la distancia que recorrerá a partir de la aplicación de una fuerza y la fuerza que resultará de comprimir o elongar el resorte. Es decir, puede actuar de las dos maneras. Nosotros de esta sencilla ecuación podemos despejar X o podemos despejar F y podemos tener la magnitud de cada una de ellas conociendo los otros dos factores. Esta serie de operaciones, esta operatividad que nos permite las ecuaciones es correlacional. Nos define una correlación entre la fuerza y el desplazamiento mediante una constante de proporcionalidad, pero no nos habla de manera natural, de manera intrínseca de la causalidad del fenómeno. En esta ecuación se pretende describir el fenómeno de elongación del resorte solamente debido por la aplicación de la fuerza y la transformación de la energía mecánica en energía potencial, tanto como del fenómeno de una fuerza resultante de la deformación de un resorte y la liberación de la energía potencial resultante de dicha deformación. Aquí es cuando podemos complementar tal vez una notación matemática que incluyera causalidad para incluir el uso de símbolos auxiliares que ayudaran en la comprensión del fenómeno, tanto por parte de los estudiantes de una clase básica de ciencias
como de las inteligencias artificiales que se podrían llegar a programar con dicha notación causal. Voy a poner un ejemplo, le pido a todos los escuchas que intenten seguirme en este experimento mental que propongo, en el que retomamos esta ecuación f igual a k por x, pero tomemos los dos escenarios. El escenario en el que la fuerza es la causa de la deformación del resorte, y en este caso yo propongo una pequeña flecha hacia arriba al lado de la F y una pequeña flecha hacia abajo al lado de la X, denotando que la F es la causa y la X es el efecto. Igualmente podemos reescribir F igual a K por X, representando el fenómeno inverso, la elongación de un resorte como causa de una fuerza mecánica. Y en este caso yo pondría una flechita hacia abajo al lado de la F y una flechita hacia arriba al lado de la X, porque la X en este caso, la distancia, el desplazamiento, es lo que está causando la fuerza. Esta sencilla notación matemática ya no se implica causalidad. El desarrollo de un lenguaje matemático causal podría llevarnos a la programación, a la inclusión de este lenguaje dentro de nuestras inteligencias artificiales, y podría llegar a hacerlas mucho más complejas al grado de dotarlas de una cercanía al raciocinio, al grado de dotarlas de una comprensión del entorno muchas veces más compleja de la que se tiene hoy en día. Tendríamos máquinas que instintivamente saben reaccionar al entorno. Hoy en día yo puedo entrenar un brazo robótico con muchos sensores y con algoritmos que nos permitan regular la aplicación de fuerzas y movimientos acelerados para censar una botella al borde de una mesa. Y si la botella empieza a tambalearse y empieza a caer, los sensores van a delimitar la actuación de este brazo robótico para sostener la botella y evitar que caiga. Todo este proceso de adquisición de información por medio de sensores, procesamiento de esa información hasta el límite en el que se sabe que la botella va a caer, y entonces la modulación de los movimientos y los actuadores que permitan salvar la botella de la caída, es un proceso muy complejo en lenguaje matemático. Trasladarlo a algoritmos requiere un manejo de matemáticas hamiltonianos, de grados de libertad. Hablemos de los grados de libertad del brazo robótico y del actuador. En fin, una serie de factores sumamente complejos que justamente llevan a la disciplina al límite de sus alcances hoy en día. Si pudiéramos, por otro lado, entrenar a esta máquina con una comprensión intrínseca del entorno, no tendríamos que decirle mucha más información después de que note que la botella está al borde de la mesa para que sepa que va a caer. Lo comprendería de manera instintiva, como cuando el bebé sabe que si se le aplica una fuerza a la pelota se va a mover. Es decir, tendríamos máquinas con un instinto, al menos hacia la inercia, hacia la característica de la inercia del movimiento del entorno que les rodea, del entorno que intentamos explicarles. Hoy en día se los explicamos de manera muy rebuscada, con muchos retruécanos, con sensores, adquisición de información, procesamiento simultáneo de toda esa información, extrapolación de una fuente de información a la información que se está obteniendo de otro sensor, y entonces toma de decisiones a partir de la correlación de estas dos fuentes de información, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera sumamente rebuscada de explicar el entorno a una máquina, y nos
nos ha resultado bien porque tenemos la ventaja de la enorme capacidad de procesamiento aritmético de los procesadores de los dispositivos electrónicos basados en silicón. Pero cuando no nos sea suficiente el procesamiento acumulativo, el procesamiento exponencial de un procesador, por más poderoso que sea, para procesar y procesar información proveniente de sensores cada vez más crecientes, de un ejército de sensores que podemos conectar a una inteligencia artificial que adquirirá muchos datos en tiempo real. Cuando no nos sea suficiente todo ese procesamiento, tendremos que explicarle de manera más eficiente el mundo a esta máquina, a esta inteligencia que pretendemos entrenar. Y para ello justamente se propone el uso de un lenguaje matemático causal. Esto está planteado en el libro del porqué, The Book of Why, y también está planteado en otro libro muy interesante llamado Adventures of a Computational Explorer, de este genio Stephen Wolfram, que bueno, él es todo un personaje por sí mismo y creo que valdría la pena una cápsula completa dedicada a él. Pero bien, voy a terminar esta participación cerrando simplemente diciendo que vale la pena explorar académicamente y en el rubro de la investigación vale la pena explorar el lenguaje matemático causal, sus implicaciones y su potencial en la inteligencia artificial, en su potencial en el entrenamiento de probables inteligencias artificiales futuras. Una vez más agradezco su atención, mi nombre es Eric Riederstrom y me despido por hoy.